Hola, que el Señor les bendiga. Y en especial Dios bendiga a la clase de mayores, el tren del Evangelio. Bendito sea Dios. Pues le doy gracias a Dios en esta hora por la oportunidad que me da de nuevamente pues compartir su palabra. Y le doy gracias a Dios también porque a través de las redes sociales bien utilizadas pues podemos compartir la palabra del Señor. Amén. Pues quisiera que en esta hora, joven, adolescente que me escucha, que inclines tu rostro y me acompañes en oración para presentar este tiempo en la presencia del Señor. Amén. Inclina tu rostro. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, te doy gracias y te alabo. Padre, Señor, que a través de tu Espíritu Santo sea hablando a los adolescentes, a los jóvenes y a todo aquel que escucha a través de la pantalla, Señor. Dios mío, Señor, habla, Padre, conforme a tu voluntad, Señor. En el nombre de Jesús te doy gracias por este precioso, Señor, momento. En el nombre de Jesús, amén, amén. Quisiera que cojas tu Biblia a la mano, o si no tienes una Biblia cerca, pues utiliza tu móvil, busca la Biblia en el móvil. Vámonos, quisiera que me acompañes a la carta del apóstol San Pablo a los Efesios, capítulo 6, y vamos a darle lectura al versículo 1 y 2, amén. Y como título a esta meditación o mensaje de su palabra, le he puesto las bendiciones de parte de Dios al obedecer a mis padres. Bendito sea el Señor. Y le damos lectura a la palabra del Señor. Dice así, en Efesios capítulo 6, versículos 1 y 2, dice: Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Y el 2 dice: honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Preciosa palabra del Señor. Aquí es el apóstol Pablo escribiendo a los Efesios, inspirado por el Espíritu Santo, dice, nos manda a nosotros como hijos honrar y obedecer a nuestros padres. Amén. ¿De qué forma podemos honrar a nuestros padres? Pues tan sencillo, respetarlos, no levantarle la voz cuando nos dicen algo, cuando nos aconsejan, escuchar sus consejos, respetarlos y amarlos, decirle siempre que lo amamos, que darle gracias por lo que hacen por nosotros. Muchas veces hoy con el mundo que está tan corrompido, corrupto, con el pecado lamentablemente tan avanzado, vemos que muchos hijos, y escuchamos muchas veces por las noticias que muchos hijos matan a sus padres, o muchos hijos maltratan a sus padres. Muchos hijos se quieren deshacer de sus padres y lo envían a una residencia de ancianos y los abandonan porque ellos no son agradecidos, porque ellos no honran a sus padres. Pero lamentablemente vemos que aún en la iglesia de Jesucristo, nosotros que nos decimos cristianos, joven, tú, adolescente, que eres hijo de Dios, que eres un cristiano, creyente del Señor Jesucristo, no honramos muchas veces a nuestros padres, los irrespetamos, porque nos vemos con cuerpos ya quizás un poco fornidos, altos, y nuestros padres son ancianos, y lo maltratamos y le alzamos la voz. Cuando vuestros padres ordenan algo, no le hacemos caso. Cuando vuestros padres quieren aconsejar, no le hacemos caso. No escuchamos su consejo. Hay un refrán, un dicho que dice que el que escucha consejo llegará viejo. Gloria a Dios. Entonces aquí el apóstol San Pablo, Dios a través del apóstol San Pablo, dice que debemos obedecer a nuestros padres y honrarlos. Hemos visto cómo podemos honrar a nuestros padres. También de qué forma podemos honrar a nuestros padres. Si tú ya eres una persona adulta, si tienes ya una familia aparte, pero tus padres aún viven, síguelos honrando. ¿De qué forma los puedes honrar? Proveyendo económicamente, con lo que puedas ayudarlos, ayúdalo económicamente.
suple muchas veces sus necesidades. Acordémonos que ellos dieron, se esforzaron por nosotros, y aún muchos se esfuerzan por nosotros. No importa que seamos casados y tengamos familia aparte, sigamos honrando a nuestros padres. Ellos se merecen el respeto, ellos se merecen la honra. Amén. No seamos ásperos, no seamos groseros con ellos. Respetémoslos, amémoslos, honrémoslos. Es lo que nos manda el Señor. Si tú, joven o adolescente, quizás te pusiste una meta en un futuro ser un profesional, pero aquí el Señor dice en su palabra, si tú no honras y obedeces a tus padres, todo lo que emprendas, lamentablemente, no va con la bendición de Dios. Pero si tú honras a tus padres y le obedeces, en el Señor tendrás la bendición del Señor. Dice, es una promesa, y cuando Dios te da una promesa o nos da una promesa, Dios no tarda en cumplirla. Él la cumple. Él cumple sus promesas. Aquí nos promete el Señor, dice, porque es el primer mandamiento con promesa para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. O sea que todo lo que emprenda me va a ir bien y seré de larga vida sobre la tierra. Es por hecho que muchos adolescentes jóvenes son asesinados o mueren trágicamente, y uno se pregunta por qué era tan joven, apenas empezando a vivir, porque nosotros no sabemos cómo vive ese joven con sus padres. Quizás es un grosero, un irrespetuoso con sus padres. A nuestros padres tenemos que respetarlos, honrarlos y amarlos. Mucho más nosotros que somos conocedores de la palabra, que somos hijos de Dios. Debemos amar y honrar a nuestros padres. Honremos a nuestros padres. Esa es la forma de honrar a nuestros padres. Escuchar sus consejos, respetarlos, proveer cuando podamos económicamente, suplir sus necesidades. Abrazarlos, decirle cuánto lo amamos, lo queremos. Pero muchas veces hacemos lo contrario. Es verdad que ellos muchas veces se equivocan porque son seres humanos como tú y yo. Pero muchas veces nos quieren aconsejar quizás y nos da coraje. Pero tenemos que tener dominio propio y aguantarnos el coraje, tragarnos ese coraje y escuchar sus consejos y amarlo. Recuerda que si quieres ser de larga vida y que todo te salga bien, todos tus proyectos vayan con la bendición de Dios, amemos y honremos y respetemos a nuestros padres. Es un mandamiento con promesa, de parte de Dios. Ahora, ¿qué es obedecer a nuestros padres? Mira, vamos a ver un gran ejemplo. Vámonos al libro de Génesis capítulo 22. Génesis capítulo 22 y el versículo, vamos a leer el versículo 9. Amén. Génesis 22, 9 dice así: y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Muchos quizás piensan que Isaac, cuando Abraham ató a Isaac, tendría 4 o 5 añitos, que lo ató fácil y lo puso sobre la leña. No, según los historiadores bíblicos, estudiantes de la Biblia, Isaac más o menos tendría una edad de 15 a 17 años más o menos. Era un joven, como tú joven, como tú jovencita. Pero él, ¿qué hizo? Él se dejó atar por su padre, él obedeció a su padre, y aún se dejó levantar y poner en el altar el sacrificio para ser sacrificado. Él, si hubiera rehusado, hubiera podido echarse para atrás y hubiera podido quizás portarse grosero con Abraham su padre y empujarlo, no dejarse atar, no dejarse poner en el altar para ser sacrificado. Él fue obediente. Qué gran ejemplo de Isaac. Él fue obediente a su padre. Y supongo que también era obediente a su mamá. Pero hay un punto importante aquí, en la obediencia de Isaac para con Abraham.
porque él amaba y obedecía y honraba a Dios primeramente. Y por ende, al amar y obedecer a Dios y honrar a Dios, honraba a su padre. Eso es así. O sea que si tú honras a Dios, amas a Dios y obedeces a Dios, estoy seguro que tú, joven, adolescente o adulto, honras, obedeces y amas a tus padres. Estoy seguro. Porque primeramente honras y amas a Dios, nuestro Padre Celestial. Bendito sea Dios. Es hora ya que quizás nos hemos portado mal con nuestros padres. Quizás tú, joven, adolescente, has sido grosero, tosco con tus padres. Quizás pocas veces le dices cuánto los respeta, cuánto los ama. Pues díselo. Díselo. Y empieza a honrar y a respetar a tus padres y a obedecer. A obedecerle en el Señor a vuestros padres. Y verás que serás de larga vida y de bendición sobre la tierra. Para concluir, quisiera leerle una historia que vi en un libro y tocó mi corazón. La historia dice así: las palabras de una madre moribunda. Al decir madre me estoy refiriendo también al padre. Recuerda que estamos hablando de los hijos hacia los padres, de respetarlos. Amén. Dice así: la pobre madre estaba moribunda, en todas direcciones habían salido telegramas llamando a sus hijos. Junto a su lecho, buscando los más veloces medios, volaban ansiosamente estos jóvenes, deseando y rogando que la vida de la querida enferma fuese prolongada hasta su llegada. Oh Señor, que lleguemos a tiempo para dar una última mirada, un último apretón de manos, una última caricia. Llegaron en silencio, se reunieron alrededor de su lecho, miraban esas manos gastadas que tanto trabajaron por ellos, la frente surcada de arrugas a causa de la diaria tarea por sus hijos, los ojos en los cuales vieron más que cariño y dulzura para sus hijos, no pudieron evitar la angustia de sus corazones ni acallar un sollozo. Inclinándose el mayor de los hijos, le besó la cara de la anciana y le dijo: madre querida, tú has sido tan buena con nosotros que queremos decirte cuánto te amamos y agradecemos. Los ojos casi cerrados ya se abrieron y su rostro se iluminó. Gracias, hijo, me conmueve saberlo. Nunca me lo dijiste antes. Fueron sus últimas palabras. La moraleja de este triste relato es muy sencilla. Si amas a tus padres, ve y díselo hoy. No esperes hasta mañana, pudiera ser tarde. Qué lindo relato. Debemos decírselo en vida, que amamos y respetamos a nuestros padres. Abracémoslos de vez en cuando, digámosle cuánto lo amamos. Y recuerda, honra y respeta a tus padres. Pues le doy gracias a Dios por esta pequeña reflexión. Estoy seguro que ha hablado a tu vida como habló a la mía. Será esta otra oportunidad y que el Señor te bendiga grandemente, joven, adolescente y todo aquel que ha escuchado esta reflexión de la palabra del Señor. Amén. Será hasta otra oportunidad. Que la paz del Señor sea con vosotros. Amén y amén.